Buenos días. En Bogotá, a los 10 días, tranquilo. Buenos días, en Bogotá, a los 10 días del mes de diciembre de 2018, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, integrada por los magistrados doctora Luz Patricia Quintero Calle, doctor Rafael Moreno Vargas y Ángela Lucía Murillo Barón, quien es la ponente, da inicio a la audiencia en el proceso en que obra como demandante Nación, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Nacional de Administración Judicial, como demandado la organización sindical, Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial identificado con la erradicación 11-001-2205-000-2018, 00685-01. Proceso especial de calificación de suspensión de actividades. El objeto es continuar con la audiencia que inició el 7 de diciembre para resolver la nulidad propuesta por la curadora Alicten y, si es posible, proferir la sentencia de instancia. Se han hecho presentes a la audiencia la doctora Diana Isabel Aldana Moreno, curadora Alicten, y la doctora María Claudia Díaz López, apoderada de la parte demandante. Doctora, se les concede el uso de la palabra para que registren su asistencia en el audio. Gracias, honorables magistrados y demás asistentes a la audiencia, buenas tardes. Como apoderada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se presenta María Claudia Díaz López, identificada con cédula de ciudadanía 52-226-531, tarjeta profesional 173-081. La entidad que represento recibe notificación en la calle 72, número 796, mi número telefónico 311-278-3623, mi correo personal institucional mdiasl@deac.ramajudicial.gov.co. Gracias, señoría. Muy buenas tardes, señores magistrados. Mi nombre es Diana Isabel Aldana Moreno. Actúo dentro de este proceso en mi calidad de curadora Alicten del demandado Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial. Mi cédula de ciudadanía corresponde al número 52.251.274, tarjeta profesional 143.797 del Consejo Superior de la Judicatura, dirección de oficina, carrera sexta, número 1187, oficina 711 de la ciudad de Bogotá. La sala, una vez hecho el registro por las apoderadas, la sala continúa con el trámite de la audiencia. En la sesión anterior se surtió hasta la etapa de alegaciones. En trámite realizado por la curadora Alicten, el 7 de diciembre de 2018 remitió a la Secretaría del Tribunal una solicitud de nulidad de lo actuado dentro del proceso de la referencia y presentó escrito sustentando el mismo. Se le corre traslado de dicha nulidad a la parte demandante. Doctora, tiene el uso de la palabra. Gracias, señora magistrada. Sea lo primero, pues oponerme a la nulidad que presenta la señora curadora, porque carece totalmente de fundamentos tanto fácticos como jurídicos. A lo primero que me voy a referir es a la situación de la notificación, en el momento que ella echa de menos de que no se le puso de presente o que no se le entregaron a ella constancias de que efectivamente el tribunal había intentado la notificación en las direcciones anunciadas en la demanda al sindicato. Eso, primero, no es cierto. ¿Y por qué no es cierto? Porque en el momento de que a la señora curadora, en representación de los demandados, se le notificó, se le entregó la copia del traslado. Estas actuaciones procesales del proceso no son obligatorio entregárselas, esa es obligación de ella revisarlas dentro del proceso.
Esto no es una carga que tenga que cumplir el tribunal o la secretaría, esa ya es la obligación de ella, porque una vez que ella es designada como curadora y por ende representante de la entidad, de la organización demandada, estaba en su obligación no solamente revisar lo actuado hasta el momento, a fin de verificar si se ha cumplido con todos los presupuestos, sino además pues ejercer una correcta representación de esa organización sindical. Así que esa primera parte donde la señora dice que no le entregaron, pues obviamente eso no era carga de la secretaría y tampoco era carga del tribunal, era carga de ella y no puede bajo ninguna circunstancia trasladársela al tribunal. Entonces, frente a ese punto no hay ninguna indebida notificación y no hay ninguna falencia por parte del tribunal o la secretaría frente a ese punto. Dice además la señora curadora que no se cumplió con los retos de notificación del artículo 291 y 292 del Código General del Proceso. Acto seguido cita el artículo 129A del Código de Procedimiento de Trabajo. El artículo 129A del Código de Procesal del Trabajo trae un trámite especial para esta clase de procesos de calificación de legalidad del cese de actividades. Ese artículo 129 da al tribunal un término perentorio, de hecho lo cuenta desde la admisión de la demanda. Esto es como una acción de tutela. Esto no es un proceso ordinario laboral, esto es igualito a una acción de tutela. Por eso el numeral quinto del artículo 129 le da un término perentorio al tribunal. Desde que recibe la demanda hasta que tiene que proferir, le dan 10 días, no le dan más. Por ende, si nos ponemos a hacer la notificación, como dispone el artículo 291 y 292, jamás se cumplirían los términos de los 10 días, no se alcanzaría. Los términos, dice el numeral quinto, término de calificación, en todo caso, la decisión sobre la legalidad o ilegalidad de una suspensión o paro colectivo deberá pronunciarse a más tardar dentro de los 10 días hábiles siguientes contados a partir de la recepción de la demanda. Por ende, es claro que no podía hacerse la notificación conforme el artículo 291 y 292, sino que tiene un trámite especial. Es más, el tribunal fue tan diligente que no se limitó solamente a la dirección que aparece oficial de notificación o la dirección oficial de la organización sindical y vocero judicial, buscó correos electrónicos, números telefónicos, mandaron el escribiente del tribunal a buscar al señor Chinchilla y ni siquiera bajo esas condiciones quiso presentarse. Y no lo buscaron solamente una vez, lo buscaron el día de la notificación, lo buscaron para que viniera a rendir interrogatorio, jamás quiso presentarse. Bajo esas condiciones, entonces lo único, el artículo 29, que lo olvida la señora curadora, más adelante dice que entonces se hizo una notificación además irregular, continúa diciendo, porque el emplazamiento no se está a los presupuestos del artículo 108, pero olvidó la señora curadora que como estamos en un proceso laboral, especial laboral, hay que remitirnos al artículo 29 del Código de Procedimiento Laboral. De hecho, el tribunal, en el auto del 3 de diciembre, se lo dijo a usted y me lo dijo a mí, que éramos los que estábamos interviniendo. Le dijo, la notificación se hará conforme el 108 en concordancia con el artículo 29. La decisión del emplazamiento en los procesos ordinarios laborales es diferente a los civiles. Y en esta especialidad, en la laboral, primero se nombra el curador y luego se emplaza, para que el proceso pueda caminar y continuar mientras se hace la publicación. Esa parte, en su escrito de nulidad, la echó de manos y no la citó. Artículo 29 del Código de Procedimiento Laboral. Entonces, no hay error, no hay equivocación. Aquí, en la jurisdicción laboral, se permite designar curador sin haberse surtido el emplazamiento. El artículo, creo que es el 145, me perdona si me equivoco, del Código de Procedimiento Laboral, dice que solamente nos podemos remitir al Código General del Proceso, en este caso, cuando haya falencias o vacíos en el procedimiento laboral. En este aspecto de la notificación y del emplazamiento hay que mirarlo en concordancia. Por ende, frente a este punto, tampoco considero que le asista ningún tipo de razón a la curadora. Dice además la curadora que, y resalta en su escrito, que el tribunal, digamos, fijó la fecha de la audiencia muy rápido. Volvemos al artículo 129. Es cierto que el numeral cuarto dice que la audiencia se surtirá el tercer día hábil, pero cuando el demandado ha concurrido, cuando se le ha notificado y ha concurrido, pero como en este caso no concurrió, pues el tribunal tiene que, conforme al numeral quinto, ajustar los tiempos, y de hecho creo que hoy se nos vencen los 10 días. Tiene que ajustar los tiempos, y a usted se le notificó y se le remitió comunicación de la fecha de la celebración de la audiencia, se le llamó y se le buscó, y de hecho, pues
pues no es un asunto, pero es de público conocimiento que el auto que fijó para el día de hoy, que a usted la buscó la organización sindical y que sabían de la existencia de la audiencia, y de hecho en Twitter y en Face iban diciendo las personas cómo va el desarrollo de la audiencia. De la celebración de la audiencia el viernes lo sabía, y usted lo sabía. Se le notificó a su correo, el tribunal lo hizo, lo llamaron y le verificaron. Entonces no es cierto que no conociera la celebración de audiencia del día viernes. Continuando con el escrito que presenta la señora, entonces, bueno, frente a ese término tampoco considero que haya nulidad. Dice además la señora curadora, o concluye su escrito de nulidad, diciendo que el mismo está viciado porque no se ha integrado la litis, porque son varios las organizaciones sindicales que hacen parte del cese de actividades. Eso no es cierto. Y no es cierto, primero, la solicitud de integración de litis es totalmente extemporánea. Segundo, debió haberlo planteado en su contestación si hubiese venido. Tercero, esos links que usted muestra, señora curadora, o que cita, en ningún momento verifican o permiten verificar qué organización sindical diferente haya estado. De hecho, uno de los requisitos que trae ese artículo 129 para esta clase de procesos es que el inspector de trabajo haya verificado el cese de actividades. Y en todas las actas que se sentó y que están dentro del expediente que usted debe haber revisado, aparece claramente que es la organización sindical, el vocero judicial, la que ha atendido las diligencias del inspector de trabajo, la que convocó al cese de actividades, por ende no hay lugar a decretar a ningún tipo de nulidad porque aquí no falta la integración de ningún litis. Así las cosas, señoría, le agradezco que se niegue la nulidad planteada, considero además que es dilatoria, que la señora curadora sabía de la existencia de la audiencia y que por ende hasta temeraria considero y dilatoria el escrito de nulidad. Reitero, por favor, que se sirva negar la nulidad planteada. Gracias. Gracias. Se da precluida la etapa de traslado de la nulidad. Perdón, respetados magistrados, ¿podría yo intervenir en este momento? Doctora, el procedimiento respecto a las nulidades es que usted la presenta, ya la presentó un escrito, expuso los hechos, aportó las pruebas, bueno, pruebas no aportó, señaló unos links, y ya le dimos traslado a la parte demandante, de parte contraria, para que expusiera sus consideraciones respecto de la nulidad y ya le corresponde al tribunal alegar. O sea, la presentación de la nulidad la hizo usted por escrito y esa fue la que se dio traslado. Procede la sala a decidir sobre el incidente de nulidad propuesto por la curadora Aliten. Manifiesta la curadora Aliten, en síntesis, que de acuerdo al numeral octavo del artículo 133 del Código General del Proceso, se presenta nulidad en el presente caso al considerar que no se evidencia en el proceso la gestión adelantada para lograr la notificación personal de la organización demandada ni del cumplimiento al ordenado por los artículos 291 y 292 del Código General del Proceso. También señala la curadora que no se cumplió el trámite señalado en el artículo 129A del Código Sustantivo del Trabajo porque no fue notificada del auto a través del cual se le citaba la audiencia, por lo que no se enteró oportunamente para ejecutar la labor encomendada, vulnerándose así los derechos constitucionales y del debido proceso y del derecho de defensa. Tampoco se cumplió el trámite señalado en el artículo 108 del Código General del Proceso respecto del emplazamiento, porque tal como lo manifestó el día de la posesión como curadora, a los funcionarios que la atendieron, que no se había surtido el emplazamiento que ordena la mencionada norma. También señaló que debe constituirse el litisconsorcio necesario porque en el lugar donde funcionan dichos despachos corresponden a 3 sindicatos, Azonal Judicial, Asojudiciales y el Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, Vocero Judicial, para lo cual adjunta links donde se demuestra que son un número plural de sindicatos que están apoyando el cese. En síntesis, eso es lo que plasma en el escrito presentado la curadora Aliten a la sala y para resolverlo se tiene en cuenta el trámite que ha adelantado el tribunal en este especial caso. A diferencia de lo señalado por la curadora Aliten, el representante del sindicato fue citado para ser notificado personalmente del acto admisorio de la demanda, quien no fue hallado como se constata en los informes que obran en el expediente.
Citación que se envió a varios correos electrónicos, como también se constata en el expediente a folios 33 a 39. Respecto de dicho auto, procede la notificación de manera personal por ser el primero que se profiere en el proceso, como lo señala el numeral primero del literal A del artículo 41 del Código Sustantivo del Trabajo. Y se recurre al artículo 191 del Código General del Proceso para llenar algunos vacíos de conformidad con el artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Y el artículo 291 del Código General del Proceso establece la práctica de la notificación personal. En ese artículo se puede colegir que la citación para la misma se puede enviar de manera física o por dirección de correo electrónico a las direcciones que aparezcan en el proceso. Medios que fueron utilizados por el tribunal, como se aprecia folios 33 a 36 del expediente. Por lo que si la curadora Litten en ejercicio de sus funciones hubiese revisado el expediente como corresponde a los profesionales del derecho que actúan en un proceso, lo había podido constatar porque al ser una actuación secretarial, esta no hace parte de los documentos del traslado y por lo tanto no había lugar a ser entregados en el acto de la notificación. Aunado lo anterior, hubiese bastado que se hubiera remitido la información a una sola de las direcciones. Sin embargo, en el presente proceso, aunado a que la Secretaría designó a un funcionario para entregar personalmente la citación y posteriormente para adelantar el trámite de notificación personal, se remitieron las citaciones a direcciones de correo electrónico, lo cual, como se mencionó, obra constancia en el proceso. Por lo que el argumento de que no se agotaron todas las actuaciones para la notificación personal de la organización sindical y que por ello se genera una nulidad, no está llamado a prosperar. Ahora, ante la no comparecencia del representante legal de la organización sindical para surtir la notificación personal, ni cuando lo fueron a buscar para notificarse, mediante auto de 3 de diciembre de 2018 se designó de la lista de auxiliares de la justicia como curadora Litten a los doctores Diana Isabel Aldana Moreno, Dora Cecilia Calvo González y René Macías Montoyas. Esto consta folios 40 a 41 del expediente. A todos ellos se les informó telefónicamente, por correo electrónico y telegrama que habían sido designados como curadora Litten para el presente proceso, folios 42 a 45, presentando excusa para actuar en dicha calidad los doctores Dora Cecilia Calvo González y René Macías Montoyas, como se constata en el expediente el día 4 de diciembre de 2018, folios 46 a 47. Dada la anterior circunstancia, esto es que los curadores antes mencionados habían presentado excusa, ese mismo día, 4 de diciembre, de manera telefónica se contactó a la doctora Diana Isabel Aldana Moreno a fin de indagar sobre su aceptación o no el cargo de curadora Litten, eso para determinar el tribunal qué actuaciones debía adelantar. Cuando contestó la doctora Diana Isabel Aldana Moreno, manifestó su aceptación y en consecuencia se le informó que al notificarse ese día, la audiencia se realizaría el viernes, dado que la norma señalaba que se debía realizar al tercer día siguiente de la notificación. Dicha llamada se constata en el registro que se ordena incorporar al expediente, que es este, doctora Diana. Ahí está la llamada saliente, que duramos 2 minutos hablando en el teléfono. La doctora Diana Isabel Aldana Moreno se presentó al tribunal en la fecha en mención, 4 de diciembre de 2018, y suscribió acta de posesión de auxiliar de la justicia como curadora Litten, como se constata a folio 54 del expediente. El auto admisorio de la demanda se notificó personalmente a la doctora Diana Isabel Aldana Moreno, curadora Litten, el día 4 de diciembre de 2018. Y durante dicho trámite, en la fecha indicada, 4 de diciembre, también se le comunicó que la audiencia se realizaría el viernes, como se constata en el informe que obra folio 68. Esto es, el viernes que corresponde al tercer día de la notificación, como lo señala el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. El día 5 de diciembre de 2018 se le informó a la apoderada de la parte demandante que la audiencia se realizaría el viernes y que debía realizar los trámites correspondientes para la publicación del emplazamiento al sindicato, porque sin ese trámite no se podría emitir el fallo correspondiente, como se señala en el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, que es la norma que se aplica en estos casos, tal como se constata en el informe que obra en el expediente a folio 68.
Adicionalmente, por correo electrónico se remitió la información sobre la fecha de la celebración de la audiencia el día 7 de diciembre a las 9 de la mañana al representante del sindicato, de tal manera que tampoco se acredita el incumplimiento del artículo 129 del Código Sustantivo del Trabajo sobre el trámite previo a la realización de la audiencia señalada en esa norma. Lo anterior se colige que todas las personas que estaban interesadas en el proceso, esto es el representante del sindicato, el Consejo Superior de la Judicatura y la doctora Isabel Aldana Moreno, en su calidad de curadora del ítem, estaban enterados de que la audiencia se realizaría el día 7 de diciembre a las 9 de la mañana. Es de recordar que el término para el trámite del proceso especial de calificación de conformidad con el numeral quinto del artículo 129A del Código Sustantivo del Trabajo es de 10 días, por lo que en el presente proceso se han adelantado todas las actuaciones necesarias para que dentro de dicho plazo se evacúen las diligencias que corresponden para lograr la decisión con la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de la organización sindical convocada. Organización sindical que ha tenido conocimiento de la existencia del proceso, como se constata en la publicación de Legis de 3 de diciembre de 2018, y de todas y cada una de las actuaciones adelantadas en el proceso, porque de ellas se ha enviado copia a la dirección de correo electrónico que se registran en el proceso. Lo que sí es extraño es que el auxiliar de justicia, al enterarse que la audiencia se estaba celebrando el 7 de diciembre de 2018 en las horas de la mañana, haya esperado hasta las horas de la tarde para remitir por correo electrónico el documento de nulidad. Cuando si hubiese sido diligente, bien pudo interponerla en la continuación de la audiencia en las horas de la tarde. Recuérdese que el presidente del sindicato fue citado para ser escuchado en declaración de parte, situación para la que valga la redundancia, también se envió citación a través de un funcionario de la Secretaría y por correo electrónico y no asistió a la diligencia. En ese orden de ideas, el trámite señalado en el artículo 129A del Código Sustantivo del Trabajo se ha adelantado con toda la diligencia que el trámite de cese de actividad, de calificación de cese, lo amerita. En relación con el argumento que señala la curadora al ítem expuso en el acto de posesión sobre el emplazamiento, es de anotar que ya se le había informado en momento previo a la posesión que el trámite en materia laboral es diferente al señalado en el Código General del Proceso, dado que en esta especialidad se puede adelantar el proceso y solo es requerida la publicación del emplazamiento para dictar la sentencia, sin cuya publicación no se puede emitir, tal como lo señala el artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Norma que también fue citada en el auto de emplazamiento y que omite señalar la curadora en el escrito de nulidad, tal como lo señaló la apoderada de la parte demandante en sus alegaciones. De tal manera que el argumento sobre la vulneración al trámite del emplazamiento tampoco está llamado a prosperar. Ahora, en relación con la nulidad por falta de integración a la litis, por no llamar a los otros sindicatos que apoyan el cese de actividades al proceso de calificación, porque se deben incluir a todos, es de anotar que el artículo 61 del Código General del Proceso consagra la figura de litis consorcio necesario o integración del contradictorio para cuando la cuestión litigiosa deba resolverse de manera uniforme para todas las personas que sean sujetos de tales relaciones y que por su naturaleza o disposición legal no sea posible decidir si no comparecen. Es de recordar que la vinculación al proceso de una persona bajo la modalidad de litis consorcio necesario no está condicionada por la pluralidad de sujetos que persiguen un fin similar o por el de aquellas que tuvieron algún tipo de relación o vinculación, sino porque la cuestión a decidir verse sobre relaciones, situaciones o actos jurídicos que por su naturaleza o mandato legal no sea posible resolver de fondo sin su intervención y deba resolverse de manera uniforme en cuanto es sujeto de esa relación o porque intervino en esa situación o acto. En el presente caso, además de que dichas organizaciones no fueron vinculadas al proceso por la parte demandante, se verifica que tampoco se encuentra prueba de la existencia de un vínculo tal de esos sindicatos con la organización demandada que den lugar a que la situación litigiosa deba resolverse de manera uniforme para ellas. Máxime que no se acompaña prueba de dicha situación, como por ejemplo actas u otros documentos de los que se pueda derivar el vínculo antes mencionado que dé lugar a dictar una sentencia de manera uniforme. En conclusión, no se encuentra demostrado en el proceso la existencia de causal de nulidad por las circunstancias alegadas por la curadora Lichten, por lo que se negará la petición y se continúa con la etapa para la que fuimos citados el día de hoy. Esta decisión queda notificada en estrados. ¿Alguna manifestación?
sin ninguna manifestación. En ese apoderada de la parte... No tengo ningún reparo frente a su decisión, solo quiero aportar el periódico de la publicación que se hizo el día de ayer, señoría. Como se ordenó el 3, el mismo 3 o 4 se hizo la diligencia, como se hizo en medio escrito, se publicó el día domingo 9 de diciembre. Aquí hago entrega de la hoja del periódico. Bien. Recibido la publicación, la constancia de publicación, se le da traslado de ella a la curadora al ítem presente para que manifieste lo que considere sobre la situación. Bueno, respetados magistrados, yo, pese a parecer terca, si bien observo pues el emplazamiento, de todas maneras yo quiero seguir insistiendo en que el tema no se dio tal y como lo establece el artículo 108 del Código General del Proceso, norma que en el mismo auto admisorio de la demanda iba a ser norma orientadora del mismo. Bien claro es el 108 cuando establece que el emplazamiento debe surtirse antes de la designación de curadora. Reitero, pese a parecer terca en el tema, sigo insistiendo con esa norma. Eso pues en cuanto a específicamente el edicto emplazatorio que se me ha puesto a la vista en este momento. Doctora, ¿alguna manifestación sobre en sí, sobre el edicto? No, señora. Bueno, la sala tiene por presentado y ordena incorporar al expediente el edicto, la publicación realizada en el periódico La República, emplazamiento que se había ordenado mediante auto del 3 de La publicación fue realizada el domingo 9 de diciembre de 2018, la que fue ordenada mediante auto de fecha 3 de diciembre de 2018. Asimismo, se incorporó o se incluyó en el registro de emplazados que tiene a su cargo el Consejo Superior de la Judicatura a la organización sindical, documentos que también se encuentran incorporados en el proceso. En esa forma se considera que se ha dado cumplimiento al artículo 29 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social y las normas procesales que rigen la materia, reiterando que en materia laboral el proceso, dado que debe tramitarse aún sin la comparecencia del demandado, y que solamente se requiere la publicación para emitir sentencia, se encuentra cumplido en el presente proceso.
Si bien el Código Procesal del Trabajo señala que el emplazamiento se efectuará en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 18 del Código de Procedimiento Civil, esto es la anterior norma, es la norma que dice que no se dictará sentencia mientras no se haya cumplido lo que permite que se pueda adelantar el proceso sin la comparecencia del demandado mientras se surte la notificación. Y esto porque está regulado en el proceso en caso de contumacia señalado en el artículo 30 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el artículo 17 de la Ley 712 de 2001. En ese orden de ideas, cumplidos los trámites procesales, la Sala procede a emitir la sentencia que en este caso corresponde. Síntesis, antecedentes. Se tiene como pretensiones en el presente proceso que la Administración de Justicia es un servicio público esencial y por tanto goza de una especial protección a efectos de garantizar la prestación del mismo a la comunidad en forma continua e ininterrumpida. La suspensión o cese de actividades declarada por la organización sindical, denominado Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial y protagonizado por los servidores judiciales de los juzgados civiles municipales del Distrito Judicial de Bogotá, es ilegal con arreglo a la causal 1 del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo. Para sustentar esas pretensiones, señala la parte demandante que el Consejo es un órgano de creación constitucional que conforma la rama judicial del Poder Público, que la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial del Consejo Superior de la Judicatura, que tiene a su cargo la ejecución de las actividades administrativas de la rama judicial, conforme al artículo 98 de la Ley 270 de 1996, que la representación judicial de la rama judicial está a cargo del Director Ejecutivo de Administración Judicial, conforme con lo establecido en el numeral octavo del artículo 99 de la Ley 270 de 1996, que existe una organización sindical denominada el Vocero Judicial con personería jurídica número FCS-002 del 10 de febrero de 2016, que de conformidad con el certificado expedido por el Ministerio de Trabajo, se encuentra la constancia de registro de modificación de la Junta Directiva, donde aparece como presidente el señor Luis Orlando Chinchilla Vargas, quien de acuerdo a los estatutos es su representante legal. A partir del 31 de agosto de 2018, en diversas sedes judiciales del Distrito Judicial de Bogotá, los servidores judiciales que laboran en las respectivas instalaciones, en donde se ubican los juzgados civiles municipales, hicieron un ilegal cese de actividades, que ese cese de actividades se hizo bajo el liderazgo del Sindicato Vocero Judicial. El cese de actividades ha conllevado a que desde la citada fecha, 31 de octubre de 2018, se impida el acceso al público a los despachos judiciales, generando traumatismos en la prestación del servicio público de justicia. Consecuentemente, los diferentes procesos de las distintas jurisdicciones no han podido seguir el trámite legal respectivo. El representante del Sindicato Vocero Judicial, en entrevista de noviembre 20 de 2018, tal como consta en la transcripción de la emisión radial, manifestó y reiteró que continuarían con la Asamblea Permanente de los Funcionarios y Empleados de los Juzgados Civiles, que inició a partir del 31 de octubre del presente año. Los señores inspectores constataron el cese de actividades de los servidores judiciales de los juzgados 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 y 86, todos ellos civiles municipales del Distrito Judicial de Bogotá, según consta en las actas de visita realizadas y anexas a la presente demanda. El cese de actividad y sus consecuencias se constituyen un hecho notorio y de público conocimiento. El cese ha conllevado que desde el 31 de octubre de 2018 se impida el acceso del público a los despachos judiciales, generando traumatismos en la prestación del servicio público de justicia. Esos hechos son los que sustentan las pretensiones de la parte demandante. Dada la imposibilidad de notificar al apoderado, al representante de la organización sindical, la Sala, a través de auto calendado el 3 de diciembre de 2018, resolvió designar curador al ítem y ordenar el emplazamiento del demandado, trámite que se ha adelantado y se encuentra incorporado en el expediente. El 4 de diciembre de 2018, la doctora Diana Isabel Aldana Moreno, en su condición de curadora al ítem, tomó posesión del cargo y además se notificó del auto emisorio de la demanda y se le informó la fecha de la realización de la audiencia.
tal como se constata, folio 54 a 55. Una vez, el día 7 de diciembre de 2018, instalado el tribunal en audiencia, la parte demandada no presentó contestación de la demanda y se tuvo por no contestada. En ese orden de ideas se encuentra que son partes en el presente proceso la Nación, Rama Judicial, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, representada por el Director Ejecutivo de Administración Judicial, de conformidad con los artículos 11, 98 y 99, numeral octavo de la Ley 270 de 1996, como demandante. Y como demandada, la organización sindical, Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial, organización sindical, Sindicato Nacional de Funcionarios, esta organización sindical se encuentra inscrita y vigente de conformidad con la certificación de la coordinadora del grupo de archivo sindical, representada por el presidente de la Junta Directiva, de conformidad con el artículo 28 de los estatutos. Las partes tienen capacidad para comparecer al proceso en las calidades que se han invocado. Competencia. Es competente el Tribunal Superior de Bogotá para conocer del proceso de calificación de la suspensión o paro colectivo del trabajo, de conformidad con el artículo 129A, numerales 1 y 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social. Definidas las partes, las competencias y sus antecedentes, el tribunal tiene como problema jurídico para resolver, primero, determinar la existencia del cese de actividades. Segundo, establecer la participación o injerencia de la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial. Y tercero, determinar si la Administración de Justicia es un servicio público esencial con el objeto de calificar la suspensión del trabajo, determinar si la suspensión del trabajo es legal o ilegal. No encontrándose causal de nulidad y habiendo sido notificados debidamente las partes, se procede a decidir los problemas jurídicos planteados. Para resolverse tienen como elementos de prueba las pruebas documentales que obran en el expediente, como son el nombramiento y acta de posesión del Director Ejecutivo Nacional de Administración Judicial como representante judicial de la Nación Rama Judicial, las actas de visita realizadas por los inspectores de trabajo en los edificios Camacol, Hernando Morales Molina, San Remo, Kaiser, Torre Interna, Virrey Torre Norte, Virrey Torre Central, donde funcionan los juzgados antes mencionados, todos ellos civiles municipales del Distrito Judicial de Bogotá, en las que se constata el cese de actividades por parte de los inspectores de trabajo. La transcripción de la entrevista radial de fecha 20 de noviembre de 2018 realizada al doctor Orlando Chinchilla, presidente del Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial respecto del paro, y CIDIM y memoria con la emisión radial antes mencionada. También obra memorando de marzo 23 de 2008 relacionado con la constancia de registro de reforma de estatutos del Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial. Certificación del 19 de noviembre de 2018 del Ministerio de Trabajo sobre la inscripción y vigencia de la organización sindical, el vocero judicial de primer grado y su representante legal, Luis Orlando Chinchilla Vargas. También están los oficios solicitando al Ministerio la asignación de inspectores de trabajo con el fin de constatar el desarrollo de la jornada laboral y o cese de actividades en los juzgados. Los oficios suscritos por el Director Seccional de Administración Judicial de Bogotá informando las situaciones derivadas del cese de actividades. La copia del acuerdo PCSJA 18-11127 del 12 de octubre de 2018, por medio del cual el Consejo Superior de la Judicatura adoptó unas medidas transitorias para algunos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple y juzgados civiles municipales en la ciudad de Bogotá. Copia del oficio de 22 de octubre por el cual el presidente y vicepresidente de Asojudiciales solicitan la revocatoria o suspensión del acuerdo antes mencionado. Copia de solicitud del 31 de octubre de 2018 de los jueces municipales de Bogotá, mediante la cual solicitan la inaplicación o revocatoria directa del acuerdo. Copia de la resolución número PCSJR 18-199 del 15 de noviembre de 2018, por la cual se resuelven unas solicitudes de revocatoria directa del acuerdo PCSJA 18-11127 del 12 de octubre de 2018. Copia de la circular PSJA
CJC 18-29 del 15 de noviembre de 2018, por la cual se determina el cronograma de actividades para la implementación gradual de las medidas adoptadas por el acuerdo antes mencionado. El oficio de la Procuraduría Delegada para Asuntos Civiles y Laborales, en la que manifiesta al presidente de la corporación su preocupación por la situación presentada en los juzgados civiles municipales. La copia del comunicado de los jueces de pequeñas causas, en el cual expresan su complacencia al Consejo Superior de la Judicatura por la medida adoptada en el acuerdo antes mencionado. WhatsApp de fecha 21 de noviembre de 2018, en el que la Agremiación de Juristas Independientes, Círculo de Abogados Litigantes de Colombia, rechaza el actuar de algunos pocos funcionarios y operadores judiciales de los despachos ubicados en el edificio Hernando Morales, que impiden el normal desarrollo de la prestación del servicio público de administración de justicia. También se recibió prueba testimonial, testimonio de la doctora Janet Naranjo Martínez, quien en síntesis manifestó que actualmente es magistrada de la Sala Administrativa, que tiene conocimiento que el 31 de octubre se inició un cese de labores por parte de los juzgados civiles que funcionan en el edificio Hernando Morales, ubicado en la carrera 10ª con calle 14 de Bogotá, y posteriormente se extendió a otras sedes judiciales y a otros despachos, como fueron los civiles de circuito, ubicados en la sede edificio Virrey, Cáceres y Jaramillo, pero en el edificio San Remo la parálisis ha sido parcial, dado que han permitido el acceso a otras especialidades, aunque no recuerda las fechas en que se extendió el cese a otras sedes. Explicó que el Consejo Seccional de la Judicatura tiene una gran preocupación con esta situación porque se está afectando gravemente a los usuarios, a los abogados, al igual que el trámite de reparto y de las tutelas. Agregó que igualmente se han cerrado los centros de servicio de ejecución donde se hace entrega de los títulos que han adelantado acciones tendientes a procurar el levantamiento de este paro, pero pues los 3 magistrados que conforman la sala han solicitado a los señores jueces, a los empleados y al vocero del sindicato el levantamiento de este paro por todos los perjuicios que se están causando y por tratarse de la afectación de un servicio esencial. Refirió que al cerrarse los juzgados civiles, la recarga de tutelas a la especialidad penal que funciona en Palo Quemado ha sido enorme, tanto que los señores jueces manifestaron que era imposible continuar con sus labores en razón a que pueden estar recibiendo entre 6 a 7 tutelas diarias. Señaló que el cese de actividades se inicia por la organización sindical que se llama Vocero Judicial. Eso le consta por conocimiento directo, pues ha hecho presencia en las instalaciones del edificio Hernando Morales, donde ha podido ver banderas, que no hay acceso al público, y además en la entrada observó la presencia de los señores que dirigen este sindicato, especialmente al doctor Chinchilla, a quien también conoce y con quien ha hablado sobre esta problemática. Aclaró que hay acceso a los empleados, le permiten a los empleados el ingreso, quienes están laborando en sus despachos, pero no hay ningún ingreso del público, tampoco se realizan audiencias. Entonces la Administración de Justicia está paralizada tanto en los juzgados civiles del circuito como en los municipales. Señaló que el reparto corresponde a la dirección ejecutiva, pero en el caso de las tutelas han solicitado y han colaborado con el director ejecutivo para conseguir que haya un reparto y una colaboración por parte de los jueces de las demás especialidades, por ejemplo, familia y adolescentes especializados. Contó que los jueces no les han pedido que les habiliten otras sedes para realizar audiencias, que sería una de las medidas para solucionar en parte el conflicto. También se recibió el testimonio del doctor Héctor Enrique Peña Salgado. Señaló que el sindicato ordenó la entrada a cese de actividades con el objeto de no dejar aplicar un acuerdo que implicaba el fortalecimiento de la justicia de pequeñas causas, el fortalecimiento del acceso a la justicia por el ciudadano de a pie, que es a quien está dirigido el acuerdo. Dijo no saber la fecha exacta en la que comenzó el cese, aunque tiene entendido que fue a partir del 27 de octubre, y que por el conocimiento público que tiene sabe que el mismo está siendo adelantado por un solo sindicato y sus fuerzas militantes, ubicadas en el edificio Hernando Morales Molina, mismo que dirige el señor abogado Chinchilla, y el sindicato se llama Vocero Judicial. Explicó que su conocimiento también deriva de las pancartas que se colocaron en los edificios judiciales, de la comunicación personal que le hicieron los empleados judiciales y por redes sociales. Además, ha hecho presencia en el edificio Hernando Morales, pero no le permiten el acceso. También presenció un ambiente hostil. Además, desde el punto de vista de su función, le llegan todas las quejas de los ciudadanos que han presentado relacionadas con el no pago de títulos, la no recepción de demandas, la no práctica de medidas cautelares y el no levantamiento y práctica de medidas cautelares. Señaló que el cese de actividades bloqueó toda la actividad judicial de Bogotá y no solamente la referida a la justicia civil, porque colateralmente tuvo implicaciones gravísimas en la jurisdicción penal y en la jurisdicción contencioso administrativa.
Agregó que se ha comunicado con los jueces telefónicamente y personalmente, que ha sostenido reuniones, que ha convocado al Consejo Superior de la Judicatura junto con los miembros del sindicato para tratar de llegar a un acuerdo, pero infortunadamente termina la reunión sin ningún acuerdo y que las puertas están abiertas siempre al diálogo. Explicó que debido al cese de actividades se presenta un problema con la jurisdicción penal que anuncia que van a entrar en paro debido a que actualmente les están repartiendo 9 tutelas. Narró que ha tenido peticiones de muchos jueces solicitando la habilitación de sedes judiciales para realizar audiencias, pero infortunadamente no puede dar solución a las mismas, aun cuando el doctor Másmela habilitó salas de audiencias en otros edificios. Agregó que se ha hecho un seguimiento por parte del Consejo Seccional diario, permanente, y que la intensidad del paro ha aumentado y ahora es más violento y agresivo. También se recibió el testimonio del doctor Carlos Enrique Másmela, quien en síntesis expuso, en su calidad de director ejecutivo seccional de la rama judicial para Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, que su oficina queda ubicada en el piso 17 del edificio Hernández Morales Molina y que existen varios inmuebles de la ciudad de Bogotá en cese de actividades, mismo que inició el 31 de octubre, fecha en la que por primera vez se comenzó a impedir la entrada de funcionarios y empleados a los diferentes edificios judiciales. Los edificios en los cuales se encuentra la afectación del servicio son el Hernando Morales Molina, Jaramillo, Camacol, San Remo y algunas torres del Virrey. Todos estos se encuentran bloqueadas, no permiten el ingreso a los usuarios de la justicia y ese bloqueo se adelanta por los integrantes o las personas que están vinculadas con el sindicato vocero judicial. Señaló que el sindicato vocero judicial está conformada por unos integrantes que tienen como sede central el edificio Hernando Morales Molina. Ellos tienen un espacio donde desarrollan sus labores de tipo sindical y fueron los que decidieron convocar a los empleados, puntualmente el señor Orlando Chinchilla y varias de las personas que lo acompañan, que hacen parte o integran ese sindicato. Fueron los que citaron asambleas y de esa manera inició el tema del cese de actividades, por impulso, por motivación, por invitación del señor Orlando Chinchilla. Afirmó que ha tenido oportunidad de conversar con Orlando Chinchilla, pero en las últimas semanas no lo ha vuelto a ver. Explicó que una vez entró en el acuerdo en vigencia, esto es el 1 de noviembre, los empleados que estaban afiliados al sindicato del vocero judicial decidieron ir a otras sedes judiciales a cerrar los edificios, que existe una afectación importante en la mayoría de las especialidades en la ciudad de Bogotá. La primera, relacionada directamente con la ubicación del Centro de Servicios Judiciales para las especialidades civil, laboral y familia, que tiene bajo su cargo todo lo que se refiere a la recepción de reparto, tanto de procesos ordinarios como de acciones constitucionales. Es decir, que desde el 31 de octubre no se han podido recibir nuevas demandas. La segunda, relacionada con el desbordamiento de tutelas radicadas ante los jueces penales y administrativos, que incrementó la carga laboral de manera importante. La tercera hace referencia al archivo central y la entrega de depósitos judiciales y pagos por consignación. Y la cuarta está relacionada con la no realización de audiencias desde el 31 de octubre. Refirió que en el mes de noviembre se dejaron de hacer 1.479 audiencias en el edificio Morales Molina y en el edificio El Virrey Torre Central 330 audiencias, para un total de 1.809 audiencias que no se pudieron hacer. Además, se dejaron de recibir más o menos 22.000 procesos y 8.000 tutelas para la especialidad civil circuito, 58.000 procesos y 20.000 tutelas para la especialidad municipal, 18.000 procesos y 1.800 tutelas para la especialidad pequeñas causas civiles. Para pequeñas causas laborales, 5.295, más o menos 5.000 procesos de tipo ordinario y 2.000 tutelas estimadas para laborales del circuito, 18.000 procesos ordinarios y 6.000 tutelas. Y para la especialidad familia, 17.000 procesos ordinarios y tutelas 4.000. Que para mitigar esa situación, la Dirección Ejecutiva Seccional cuenta con un punto de atención en el Supercade de Suba. Allí se reciben entre 100 y 200 procesos ordinarios, pero no acciones constitucionales. Además, tomó la decisión de llevar el reparto a cada despacho, es decir, que están utilizando la gente del centro de servicios para ese fin, pero algunos juzgados o despachos lo reciben y otros no. Explicó que todos los días hace solicitudes al Ministerio de Trabajo para que envíen un inspector y haga el levantamiento de la información de cada edificio. La visita con el inspector se hace en compañía de un representante del sindicato y quien normalmente la acompaña es el mismo Orlando Chinchilla, presidente de vocero judicial, y un empleado de la dirección seccional. En la visita del inspector básicamente se describe lo que ve, que son puertas abiertas con empleados dentro de los despachos, pero sin atención al ciudadano.
Refirió que no es posible cambiar de sede para lograr el funcionamiento de los juzgados porque en Bogotá no existe un edificio con las condiciones adecuadas. Además, el POT restringe de una manera muy fuerte la reubicación de sedes judiciales para despachos. Tampoco cuenta con el presupuesto para ese fin. Agregó que como la ubicación de la dirección está dentro del edificio Hernando Morales, tiene la certeza de que no hay la posibilidad de entrada a los ciudadanos a los edificios. Además, porque constantemente está dando ronda por los edificios y observa las condiciones en las que se encuentran. Señaló que dentro de las tareas que se han realizado para contrarrestar los efectos del cese de actividades está la recolección de elementos para poder adelantar la presente demanda, otra está relacionada con el manejo de la fuerza pública y la tercera se refiere a la implementación de una metodología para morigerar la carga de tutelas que recayó sobre los juzgados penales. También se recibió el testimonio del doctor César Alberto Rodríguez Piñeres, que es el juez coordinador de los juzgados de pequeñas causas de Bogotá, el que manifestó que el cese de actividades tiene su origen en el acuerdo expedido por el Consejo consistente en transformar unos juzgados civiles municipales a pequeñas causas y el envío de un escribiente a estos últimos, que puede dar fe que el vocero judicial es la organización que lidera la causa. Dijo que conoce esa situación porque ha asistido a unas reuniones informativas adelantadas en el edificio Camacol por el presidente del sindicato, señor Orlando Chinchilla, que ese edificio no se permite el ingreso de usuarios, pero los empleados y funcionarios han podido ingresar a los despachos a hacer funciones a puertas cerradas sin atención al público. En este edificio hay juzgados laborales de pequeñas causas, juzgados civiles de pequeñas causas y un juzgado civil de circuito. Tampoco se realizan audiencias ni se conocen acciones constitucionales. Señaló que el cese de actividades inició el 31 de octubre, pero se fue haciendo gradual y en Camacol comenzó desde la primera semana de noviembre. Esas son las pruebas que se recaudaron en la etapa, el viernes, en la etapa correspondiente. En ese orden de ideas, como se ha señalado, el problema jurídico que tiene la sala para resolver es determinar la existencia del cese de actividades, determinar la participación o injerencia de la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial, determinar si la administración de justicia es un servicio público esencial y determinar si la suspensión de actividades es legal o ilegal. Consideraciones. Se debe tener en cuenta que la ley 1210 de 2008 le asigna la competencia al tribunal para calificar la suspensión o paro colectivo del trabajo, la cual se aplica al cese de actividades independientemente del nombre que se le dé, tales como protesta, asamblea permanente, movilización, plantones, etc., o de que sea total o parcial, o en algunos sectores productivos, según la jurisprudencia, tal como se constata en las sentencias proferidas por la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en los procesos identificados con las radicaciones 64.045 y 64.052. Ello porque la jurisdicción debe decidir si esa manifestación en la práctica se desarrolló o no dentro del marco de la legalidad, también definida por la ley. Para acreditar el cese de actividades, sus intervinientes, quienes lo lideran o promueven, no se requiere de una prueba solemne, tal como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras en las sentencias proferidas en los procesos identificados en las radicaciones 42.273 y 62.864, por lo que las partes pueden aportar todos los medios de prueba autorizados por la ley para acreditar o desvirtuar tales circunstancias. Elementos de prueba que aportados al proceso deben ser valorados de conformidad con el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, esto es, con aplicación de los principios científicos que informan la crítica de la prueba, las circunstancias relevantes del pleito y la conducta procesal observada por las partes. Asimismo, dada la importancia de la decisión sobre el tema puesto en consideración, no se trata solo de verificar la tipificación de los hechos ocurridos en las causales señaladas en el artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo subrogado por el artículo 65 de la Ley 50 de 1990, sino que se debe realizar un análisis de los aspectos relevantes, como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras en las sentencias proferidas en los procesos identificados con la radicación 46.177, 7.382, al igual que se debe acreditar la participación, patrocinio o dirección del sindicato, como se indica en la sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación 55.336, el 2 de mayo de 2012. Sí. Circunstancia que ha sido reiterada en la sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación 77.382, el 3 de mayo de 2018.
Todo lo anterior es relevante porque se debe recordar que en la Constitución Política, de conformidad con los artículos 55 y 56, se garantiza el derecho a la negociación colectiva para regular las relaciones laborales, con las excepciones que señale la ley y el derecho de huelga, salvo en los servicios públicos definidos por el legislador, lo cual también se señala en los convenios 87 y 98 de la Organización Internacional de Trabajo, que hacen parte de nuestro ordenamiento jurídico, por lo que las organizaciones sindicales pueden definir libremente su marco de acción, entre ellas sus actividades. Pero el derecho de libertad sindical no es absoluto, al punto que en el Código Sustantivo del Trabajo se define en el artículo 429 la huelga como la suspensión colectiva y pacífica del trabajo efectuada por los trabajadores con fines económicos y profesionales propuestos a sus patronos, sujeta a los trámites previos establecidos en la misma normativa. Y en el artículo 430, subrogado por el artículo primero del Decreto 753 de 1956, establece la prohibición de huelga en los servicios públicos, definidos como toda actividad organizada que tiende a satisfacer necesidades de interés general en forma regular y continua, de acuerdo con un régimen jurídico especial, entre los cuales se enuncia como servicio público, en el literal A, las que se prestan en cualquiera de las ramas del poder público. Dentro de ese marco normativo y jurisprudencial se entran a definir los problemas jurídicos señalados en el presente proceso, teniendo en cuenta las pruebas recaudadas. En relación con el cese de actividades, lo primero que se establece de las pruebas es que no se está en presencia de un conflicto colectivo de trabajo en desarrollo de la normativa laboral, es decir, que previamente se hayan agotado las etapas consagradas en el título segundo del Código Sustantivo del Trabajo, dado que no se constata el cumplimiento de las diferentes etapas, arreglo directo, mediación y declaratoria y desarrollo de la huelga. Tampoco se encuentra probado que el cese sea por incumplimiento grave de las obligaciones laborales y de la seguridad social que le competen a la rama judicial. Se señala como antecedentes que la génesis del conflicto fue la expedición del acuerdo PCSJA 18-11.127 del 12 de octubre de 2018, por el cual se adoptan unas medidas transitorias para algunos juzgados de pequeñas causas y competencia múltiple y juzgados civiles municipales en la ciudad de Bogotá, y se dictan otras disposiciones, por lo que se puede señalar que el tipo de cese realizado por los empleados puede ubicarse en la cuarta categoría, esto es aquella que está prevista para expresar posiciones sobre políticas sociales, económicas o sectoriales que inciden en forma directa en el ejercicio de la correspondiente actividad, ocupación o profesión de actividades, tal como lo expuso la Corte Constitucional en sentencia C-858 de 2008 y lo reconoce la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, en sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación 64.052 el 30 de julio de 2014. Por ello, se trata de un cese de actividades que debe ser calificado por el juez laboral. Se indica en la demanda que en diversas sedes judiciales del Distrito Judicial de Bogotá, donde se ubican los juzgados civiles municipales, iniciaron un cese de actividades el 31 de octubre de 2018 que ha impedido el acceso al público a los despachos judiciales, generando traumatismo en la prestación del servicio público de justicia, cese que ha sido bajo el liderazgo del sindicato vocero judicial. Para acreditar el cese de actividades, la parte demandante presentó prueba documental y testimonial. Entre las primeras se encuentran las actas de constatación de cese de actividades, las que no se constituyen en prueba solemne, como lo ha señalado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, que si bien se deben aportar con la demanda, como lo señala el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, no se convierten en la única prueba sobre el tema. Se encuentra en el expediente diversas actas de constatación levantadas por inspectores de trabajo, en las que se verifica la presencia de miembros de la organización sindical vocero judicial durante su diligenciamiento, durante varios días del mes de noviembre de 2018, a varias sedes, unas identificadas por nombre, otras por dirección, entre ellas Kaiser Torre Interna, Virrey Torre Central, Virrey Torre Norte, San Remo, Camacol, Hernando Morales Molina, donde funcionan juzgados civiles municipales. Aunque las actas de constatación de cese no tienen el carácter de prueba solemne, sí deben cumplir con las exigencias señaladas en la circular número 19 de 1991, proferida por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, aunado a que se constituyen en elementos de prueba útiles para determinar las circunstancias en que se desarrolla el cese de actividades, cuando se ha observado el derecho de defensa y debido proceso de los trabajadores y de los sindicatos.
Verificadas las copias de las actas que obran en el expediente, a las que se les otorga valor probatorio en virtud del artículo 54A del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social, en concordancia con el artículo 245 del Código General del Proceso, se puede constatar que en desarrollo de las visitas participaron miembros del sindicato vocero judicial, a quienes se les concedió el uso de la palabra y dejaron las constancias sobre las circunstancias relevantes de las visitas. El inspector de trabajo en algunas actas dejó constancia del cese de actividades de manera parcial, en otros de manera total y en otras que no había cese, pero se debe resaltar que todas ellas tienen como común denominador la constancia o la verificación de bloqueo al acceso de los edificios o pisos donde funcionan juzgados que impedían el ingreso del público a los despachos judiciales, como también en aquellas actas en las que se señaló cese parcial o no cese, la constancia de que empleados laboraban a puerta cerrada. También se acredita la existencia del cese de actividades con los testimonios de los doctores Yané Naranjo Martínez, Héctor Enrique Peña Salgado, Carlos Enrique Másmela y César Rodríguez Piñeros, quienes fueron coincidentes en señalar que en varias sedes judiciales no se está atendiendo al público porque se encuentran bloqueadas para su ingreso. Aunado a que dicho cese es un hecho notorio, ya que se cumplen los presupuestos señalados en la jurisprudencia para tenerlo como tal, esto es un hecho público conocido tanto por los extremos procesales como por un grupo de personas de cierta cultura o que pertenecen a un determinado grupo social o gremial, tal como lo ha señalado la jurisprudencia del Consejo de Estado, la que se puede verificar, entre otras, en la sentencia proferida en el proceso identificado con la radicación 25.000.23.24.000.20.05.01.43.801, proferida el 14 de abril de 2016. Aunque no se desconoce que en algunas actas se deja constancia de que los empleados están laborando a puerta cerrada y que no hay cese, es de anotar que esto no desvirtúa que en los juzgados que funcionan en esas sedes no se presta la atención al público, no se están corriendo los términos procesales, no se están realizando audiencias, entre otras actividades propias de la función jurisdiccional, por lo que se colige que efectivamente en las sedes señaladas en la demanda existe un cese de actividades que no se exige que sea total porque este puede ser parcial o temporal o en una parte de la producción, tal como lo ha definido la jurisprudencia. En relación con el periodo temporal en que se desarrolla el cese, se puede deducir de los diferentes testimonios que este inició el 31 de octubre de 2018, fecha que también mencionó el presidente del sindicato en la entrevista concedida a la W, quien al presentarse como presidente del sindicato vocero judicial señaló que se habían declarado en asamblea permanente el 31 de octubre y con el auto de asignación del Ministerio de Trabajo en el que se hace referencia a la solicitud del director ejecutivo seccional de la rama judicial realizada el 1 de noviembre de 2018 sobre la asignación con el objeto de constatar la situación particular en cada sede. Si bien, de conformidad con los testimonios, el cese inició en unas sedes, también se indicaron los testigos que el cese se fue extendiendo a las otras sedes y al 7 de diciembre, al día de hoy, de acuerdo a la información que se tiene, no ha culminado, como se puede corroborar. Y el 7 de diciembre tampoco había culminado, como se puede corroborar con el informe del funcionario de secretaría que se acercó a una de las sedes a entregar la citación al presidente del sindicato para rendir la declaración. Por lo que se colige que en el presente caso se acreditó el cese de actividades que inició el 31 de octubre de 2018, el cual a la fecha aún no ha finalizado. Segundo, participación o injerencia de la organización sindical denominado Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial, en el cese de actividades. Verificado cómo se encuentra el cese de actividades, se entra a estudiar el segundo problema jurídico, que es determinar la participación o injerencia de la organización sindical. Se ha de reiterar que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha señalado que por la importancia constitucional y legal que implica la calificación de la suspensión del trabajo por parte de los trabajadores, se debe determinar con certeza, abro comillas, la participación, patrocinio o dirección del sindicato, cierro comillas. La demanda se dirige contra la organización sindical denominada Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial, y una vez revisadas las pruebas se encuentra que efectivamente el sindicato, el vocero judicial, es el que dirigió y lidera el cese de actividades. Esto se deduce de que el testimonio de la doctora Yané Naranjo Martínez permite señalar que tiene conocimiento que el cese se inicia por la organización sindical vocero judicial, cuyo conocimiento lo deriva porque ha hecho presencia en el edificio Hernando Morales,
y quien dirige el cese es el doctor Chinchilla. El cese inicia en esa sede y después se fue extendiendo a otras sedes donde se impide el acceso al público. No se han realizado audiencias, hay una realidad y está paralizada la justicia. El testimonio del doctor Carlos Enrique Másmela permite colegir que el sindicato vocero judicial representado por el doctor Luis Orlando Chinchilla fue el que convocó a una asamblea y de esa manera inició e impulsó el cese, que fue progresivo. Iniciaron para analizar el acuerdo, pero desde esa fecha no permiten el acceso a la ciudadanía y decidieron cerrar edificios donde hay jueces civiles. Del testimonio del doctor César Alberto Rodríguez Piñero se verifica que el cese de actividades se da una vez se conoce el acuerdo que genera inconformidad. El sindicato que lo lidera es vocero judicial, las reuniones las realiza Orlando Chinchilla. El cese inició de manera progresiva y se fue extendiendo a otras sedes. Así mismo se observa en las actas de constatación de cese de actividades levantadas por los inspectores de trabajo que en ellas participa la organización sindical vocero judicial, entre otras con sus miembros más representativos. El señor Juan Vicente Barrera, quien se identificó como vicepresidente de Bogotá, manifestó: todos los compañeros se encuentran en sus puestos sin prestar servicio al público, puesto que no hay acceso a los usuarios. Este cese se adelanta por reducción de personal y el acuerdo 11.127 y votación en asamblea. Folio 15. Y en otras sedes puso que el cese se adelanta por votación en asamblea, folio 19. El señor Luis Orlando Chinchilla, quien expuso: nos encontramos en asamblea permanente por votación mayoritaria y en espera que el Consejo Superior de la Judicatura se pronuncie frente a la solución del caos que tiene la implementación del acuerdo 11.127 de 12 de octubre de 2018, folios 11 y 17. A folio 29 a 30 deja constancia que la visita se realiza a la hora del almuerzo y se presenta como presidente del sindicato vocero judicial. La señora Clara Tatiana Bermúdez Granados, aunque no realizó exposición alguna en las actas, sí suscribió las actas en calidad de secretaria general, sindicato vocero judicial, folios 24, 25, 26 y 27. El señor Jaime Eduardo Reyes, fiscal de vocero judicial, folios 41, 42. Además de las personas antes mencionadas, hay otras personas que en representación de la organización sindical vocero judicial firman las actas, entre ellas la señora Dolly Forero, quien en especial señaló que se está realizando el acompañamiento en la puerta para el cierre, para lo cual se asignaron turnos, folio 21. Al realizar un análisis crítico a la prueba antes reseñada, se puede colegir que la organización sindical, Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial, fue la que convocó la asamblea informativa a los empleados ubicados en el edificio Hernando Morales, lideró la votación de la asamblea permanente y dirige el cierre de las sedes judiciales mencionadas en la demanda, y en consecuencia se acredita plenamente la participación del sindicato cuya sigla es vocero judicial en los hechos de la demanda. En ese orden de ideas, aquí acreditado la legitimación por pasiva de la organización sindical, Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial y el cese de actividades, se procede a definir el tercer problema jurídico, esto es, si la administración de justicia es un servicio público esencial. Como se expuso, la Constitución Política garantiza el derecho de asociación, de negociación y de huelga. Asimismo, frente al derecho de negociación colectiva, establece excepciones y limita el ejercicio del derecho de huelga en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador. Artículos 55 y 56 de la Constitución Política. Una de las excepciones al derecho de negociación lo señala el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo para los sindicatos de empleados públicos, porque de acuerdo con la Corte Constitucional, en sentencia C. 1234 de 2005, estos sindicatos no tienen un derecho de negociación pleno, porque no pueden afectar la facultad que tiene el gobierno y el Congreso para fijar unilateralmente las condiciones laborales de los empleados públicos. Negociación que se encuentra reglamentada por el decreto 160 del 5 de febrero de 2014, que señala los temas respecto de los cuales se puede realizar el proceso de negociación o concertación. También se limita el derecho de huelga en los servicios públicos esenciales definidos por el legislador y de conformidad con el artículo 430 del Código Sustantivo del Trabajo, subrogado por el decreto 753 de 1956, se define como servicio público, entre otras, las actividades que se prestan en cualquiera de las ramas del poder público.
De conformidad con el artículo 113, la Constitución Política, son ramas del poder público, entre otras la rama judicial, a la que pertenecen los juzgados que se encuentran en las diferentes sedes donde se realiza el cese de actividades, y el artículo 125 de la Ley 270 de 1996 señala que la Administración de Justicia es un servicio público esencial cuyo acceso se garantiza por la Constitución Política en el artículo 229. La legitimidad de la huelga está sujeta al cumplimiento de unos requisitos formales señalados por la ley, como lo indica la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, entre otras en las sentencias proferidas en los procesos identificados con las radicaciones 64.052 y 59.420. Adicionalmente, se señala en la jurisprudencia de la Corte Constitucional C. 691 de 2008, C. 796 de 2014, la que tiene en cuenta los pronunciamientos de la OIT y de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, procesos, la SL 2541-2018, proceso identificado con la radicación 80409, que reitera la sentencia SL 20094-2017, han señalado que para determinar cuándo un servicio público es esencial, se tienen en cuenta dos factores. El primero formal, que se refiere a la calificación realizada por el legislador como servicio público esencial, y el segundo material, cuando la interrupción ponga en peligro la vida, la salud o la seguridad de las personas, sin que sea menester que se materialice el perjuicio, basta con que se ponga en riesgo a la población. Esto lo señaló la sentencia SL 11680-2014 de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral. Con ese marco normativo y jurisprudencial aplicado al caso concreto, se encuentra que en el plano formal, la Administración de Justicia, función que se cumplen los juzgados afectados por el cese de actividades de los servidores públicos, en las sedes antes mencionadas, el legislador lo califica como un servicio público esencial en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996. En el plano material, la prueba recaudada señala que la afectación del servicio impidió el desarrollo de las funciones normales, no solo en la especialidad civil, sino también en las especialidades de familia y laboral de los juzgados que se encuentran en esa sede. Que dada la interrupción, no se han podido repartir las demandas, está detenido el trámite de depósitos judiciales, no se han podido realizar audiencias. Para las acciones constitucionales, los usuarios se han tenido que desplazar a otros centros de recepción, lo cual ha generado un aumento de carga en materia de tutela para las otras especialidades, que han generado que los funcionarios de esas especialidades presenten reclamación por dicha carga. Esto es, la afectación del servicio de administración de justicia no se contrae a los juzgados civiles, sino que se extiende también a las otras especialidades de la jurisdicción, afectando la continuidad del servicio, siendo esta una de las obligaciones que se garantiza por la Constitución Política para los ciudadanos. Ya en la Corte Constitucional, en sentencia C. 037 de 1996, había señalado que, abro comillas, uno de los presupuestos esenciales de todo Estado, y en especial del Estado Social del Derecho, es el de contar con una debida administración de justicia. A través de ella se protegen y se hacen efectivos los derechos, las libertades y las garantías de la población entera, y se definen igualmente las obligaciones y los deberes que le asisten a la administración y a los asociados. Se trata, como bien lo anota la disposición que se revisa, del compromiso general en alcanzar la convivencia social y pacífica, de mantener la concordia nacional y de asegurar la integridad de un orden político, económico y social justo, cierro comillas, hasta ahí lo dicho por la Corte Constitucional, en esa sentencia. También indica la Corte Constitucional en la sentencia de tutela 1165 de 2003 que la Administración de Justicia debe cumplir con el, abro comillas, principio de continuidad, es decir, exigen de los funcionarios vinculados a la rama judicial la obligación de prestar el servicio de justicia en forma permanente y regular, sin interrupciones en el tiempo ni en el espacio, salvo las excepciones que establezca la ley, cierro comillas. Principio de continuidad que no se cumple en el presente caso y que afecta a la convivencia social y pacífica, porque al impedir, por ejemplo, la presentación de demandas y el trámite consecuencial, puede suceder que las personas acudan a acciones de autotutela, porque la autoridad competente no presta el servicio de justicia en forma regular y oportuna. Cuando no se entregan títulos de depósitos judiciales, se puede afectar el mínimo vital de personas que requieren de esos recursos para satisfacer necesidades básicas. Por ejemplo, el caso de procesos de familia, donde a través de dichos depósitos se provee el alimento de menores, y laborales,
en procesos laborales cuando a través de dichos títulos se han pagado prestaciones que por el cese se impide ser entregados a sus titulares. Cuando las personas que participan en el cese actúan de forma agresiva contra aquellos funcionarios que por no estar de acuerdo con el cese tratan de ejercer sus funciones, se afecta la seguridad. Recuérdese que el doctor Enrique Peña Salgado expuso en su testimonio que el paro se ha intensificado y es más agresivo. Se podría señalar innumerables situaciones en las que la suspensión de actividades del servicio público esencial de administración de justicia afecta la vida, la salud o la seguridad de las personas. Esto es, el aspecto formal que exige la jurisprudencia se debe demostrar para determinar si un servicio es público y esencial. Pero como no es menester que se acredite en la práctica los perjuicios, sino que se ponga en riesgo dichos derechos de la sociedad, se puede colegir en el presente caso que la Administración de Justicia sí es un servicio público esencial, tanto de materia formal, porque lo establece el artículo 125 de la Ley 270 de 1996, como en el aspecto material. Aunado a que ya la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, mediante sentencia proferida el 15 de octubre de 2009, en el proceso identificado con la radicación 42.273, señaló que la Administración de Justicia es un servicio público esencial y, en consecuencia, ningún juez puede aceptar como válido un argumento que pretenda desconocer esa realidad normativa, ni tampoco está facultado para desatender dicha calificación legal, refiriéndose a la calificación contenida en el artículo 125 de la Ley 270 de 1996. Teniendo en cuenta entonces que se ha determinado que existe un cese de actividades en el Servicio de Administración de Justicia, en los despachos que se encuentran en las sedes, entre ellas Kaiser Torre Interna, Virrey Torre Central, Virrey Torre Norte, San Remo, Camacol, Hernando Morales Molina, donde funcionan juzgados civiles municipales, que el sindicato que convoca, lidera y patrocina el cese, la organización sindical, Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial, y que el Servicio de Administración de Justicia es público, esencial, se colige que se configuró la causal de ilegalidad contenida en el literal A del artículo 450 del Código Sustantivo del Trabajo y en consecuencia así se declarará. En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Distrito Capital, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve: primero, declarar la ilegalidad del cese de actividades promovido y liderado por la organización sindical, Sindicato Nacional de Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, el vocero judicial, entre el 31 de octubre de 2018 a la fecha. Segundo, comunicar esta decisión al Ministerio de Trabajo. Esta decisión queda notificada en estrados. Si alguna manifestación tienen las apoderadas que se encuentran presentes, es el momento de hacerlo. Apoderada, curadora Lito. Respetados magistrados, yo interpongo un recurso de apelación contra la decisión que aquí ha sido leída. Básicamente porque en mi concepto siguen apareciendo vicios de procedimiento, específicamente, y vuelvo a insistir en el tema de la notificación personal para la citación a audiencia en la que debía surtirse la contestación de la demanda. De la lectura del numeral cuarto del artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, se puede deducir claramente que el tribunal debía emitir un auto dentro del día hábil siguiente, citando a las partes para audiencia dentro del día hábil siguiente a la admisión de la demanda. Auto que a su vez debía notificarse personalmente y no por estado, pues así lo dice el numeral cuarto del artículo 129A, norma que a su vez está citada en el auto que admite la demanda. Bajo esa óptica y teniendo en cuenta que la audiencia no fue citada personalmente y pese a que aquí se señaló que hubo comunicaciones por WhatsApp o comunicaciones telefónicas,
pues digamos la norma sí era muy clara en establecer un tecnicismo, y era que el auto se profiriera y se comunicara personalmente, situación que no se dio, y en mi concepto pues vulnera el derecho al debido proceso y a la legítima defensa de quienes en este momento son mis defendidos, que es el sindicato. Por otra parte, veo, si bien el auto que admitía la demanda también señalaba como norma aplicable a este procedimiento, además pues de la ley 1210 de 2008, el artículo 108 del Código General del Proceso, donde se establece una formalidad también y unos tiempos para entrar a designar el curador ad litem en cuanto al emplazamiento, y teniendo en cuenta que ya ustedes lo señalan, el 129 establece unos 10 días para calificar, y eso entra en contraposición, o sí, exactamente en contraposición con el tiempo que se daba para incluir a los demandados en el Registro Nacional de Emplazamiento y todo eso. Me parece que no es correcto entrar a saltarnos esos términos en detrimento de mis defendidos. Es por esas razones, señores magistrados, que yo me permito interponer dentro de esta oportunidad procesal, que así me lo permiten, el recurso de apelación contra la decisión. Es básicamente el tema procedimental contra el cual yo tengo censura. No tengo censura pues contra los demás aspectos que han sido tocados acá, los demás problemas jurídicos, pero sí yo sigo insistiendo, pese a parecer obstinada y de pronto terca frente a lo señalado en el artículo, a que no se dio cumplimiento exacto de lo señalado en el artículo 129A del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, del artículo 108 del Código General del Proceso, de la ley 1210, que son normas aplicables a este tema en debate y que así lo señaló el auto admisorio de la demanda. Con todo respeto, pues dejo expresados mis argumentos. Apoderada de la parte demandante, tiene el uso de la palabra. Gracias, señoría. Frente a la sentencia no tengo reparo alguno, me encuentro más que satisfecha y pues más que sí, satisfecha con la motivación y la decisión. En cuanto al recurso de apelación que presenta la señora curadora, se lo agradecería, señora magistrada, si sirvan a rechazarlo. Primero porque si bien la sentencia es susceptible de recurso, nos remitimos al artículo 322 del Código General del Proceso y dice la norma que y de hecho la jurisprudencia ha sido bastante clara frente al hecho de que la apelación tiene que versar sobre los motivos de la sentencia, tiene que controvertir los motivos de la sentencia, la argumentación de la sentencia. La señora curadora no ha dicho absoluta y totalmente nada frente a la motivación de la sentencia. Ella está tocando, de hecho, un punto que presentó en la nulidad, que su señoría una vez tomó la decisión, se lo notificó, que no presentó ningún recurso, que guardó silencio y por ende precluyó su oportunidad. En este momento, ni un solo argumento de la apelación tiene que ver con los motivos de la sentencia. Por ende, considero, señoría, que el recurso de apelación de la curadora no cumple con los presupuestos de ley y debe ser rechazado. Gracias, señoría. Perdón, yo adiciono algo, pues es que el tema... Ya se les concedió el uso de la palabra, ya cada uno agotó y prefirió el término para cada una. La sala... si bien no desconoce lo expuesto por la apoderada de la parte demandante, la sala ha decidido conceder el recurso de apelación para ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, con base en los argumentos expuestos, y ya la Corte será la que defina el presente. Esta decisión queda notificada en estrados. Se autoriza la grabación del audio para efectos del archivo, tal como lo consagra el Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social. La firma de la asistencia por la curadora y la apoderada asistente, y la firma del acta por los magistrados que aquí participaron en la audiencia. Esta decisión queda notificada. Que tengan buena tarde. Gracias.